Buenas tardes, hermanos. Nos hubiéramos quedado aquí todo el tiempo escuchando el coro de jóvenes, pero bueno, ellos tenían que terminar. Así que nos está viendo muy bien. Están ensayando los himnos, los coros del próximo domingo. Así que bueno, vamos a comenzar nuestro servicio en esta tarde y vamos a hacerlo a través del himno 413 o Dulce Grata Oración. 413. A Melanie que tenga un momento de oración. Bien, hermanos, saludamos a todos en esta tarde. Damos gracias a nuestro Dios porque estamos aquí, un grupo de hermanos, algunos estarán por llegar también. Y bueno, a pesar de que ya les he dicho en estos días, con los calores que está haciendo, no apetece salir de casa, ¿verdad? Es decir, estar ahí tranquilo, en el aire acondicionado, pero dice la palabra de Dios que es mejor estar un día en los aires de Dios que 1000 fuera de ellos. Así que un día que usted venga aquí, ya usted es como si estuviese bendecido por 1000 días, ¿no? Entonces, damos gracias a Dios por la presencia de ustedes, por aquellos también que están ahí en redes sociales. Así que les enviamos un saludo muy especial desde aquí, invitándoles a que se incorporen también a los cultos semanales los miércoles a las 7:30. Recuerden que tenemos
los servicios de estudio bíblico y también los viernes tenemos oración y los jóvenes. Así que bueno, también recuerden los miembros del coro de la iglesia que esta noche también vamos a tener un ensayo para matizar un poquito más el himno de este próximo domingo. Bueno, como anuncio, tenemos que, bueno, seguimos en el mes de los jóvenes, mes de agosto, así que no es que ellos han tenido su actividad y su semana y nos hemos olvidado de ellos, al contrario. Así que bueno, estamos ahí, siempre pendientes de ellos, orando también, y bueno, damos gracias a Dios que están activamente fieles en nuestra iglesia, haciendo el trabajo que el Señor nos manda en el servicio al Señor. Así que bueno, pues damos gracias por ellos, damos gracias a Dios porque ya también nuestros estudiantes comenzaron un nuevo curso escolar el día de ayer, y bueno, pues ¿cómo les ha ido? ¿Bien o bien? Muy bien. Okay. ¿Qué es lo peor que te pasa, Natacha? El tráfico. Yo creo que no. Es más molesto levantarte por la mañana. ¿Es eso, verdad? Ok. Pero bueno, damos gracias a Dios que ya se acostumbrarán. Ya estarán ya con el tiempo. Lo que tienen que levantarse un poquito más temprano. O sea, acostarse un poquito más temprano. Esa es una buena idea. Y así también cuando lleguen a la escuela, pues rinden un poco más en su mente y aprenden un poco más, llegan sin sueño. Así que bueno, yo también pasé por esa etapa, por eso te lo puedo decir. Y bueno, sí. Y bueno, damos gracias a Dios también porque aquí está Abigail con nosotros, calladita, tranquilita, allí está durmiendo en el regazo de su mamá. Pues ella, bueno, pues en estos días que había estado pobrecita llorando por problemas de su digestión, pero damos gracias a Dios que en estos días, el miércoles escuchó el estudio completito, no dijo ni ay, y cuando yo dije amén, Dios les bendiga, entonces empezó y abrió su boca pidiendo comidita. No sé si era eso o quería que yo siguiera, no sé la razón. Pero bueno, damos gracias a Dios porque están aquí. Y este domingo probablemente estaremos presentándola a nuestro Señor delante de su presencia, como Él mandó allí en las Sagradas Escrituras. Bueno, pues también, bueno, septiembre, recuerden que es el mes de la Biblia, ya tenemos aquí septiembre. Estaremos dando algunas cosas, algunos puntos importantes acerca de la misma. Y bueno, estaremos cantando también algunos himnos alusivos a este tiempo. Y bueno, pues realmente hablar de la palabra de Dios es algo que nos llena de satisfacción. Porque la palabra de Dios, si yo les preguntara a cada uno de ustedes en esta noche, en esta tarde, ¿qué significa la palabra de Dios para usted en una palabra, o quizás en dos palabras? A ver, Ubi, ¿qué significa en dos palabras? Rápido, la palabra es dos. O sea, dos palabras. La palabra de Dios es dos palabras. Vida y es paz. Y es paz. Es bien. Para usted, ¿qué significa la palabra de Dios? No importa que repita lo mismo que dijo la otra persona. Vida y fuerza. Y fuerza, alga. Vida eterna. Vida eterna. Bife. Instrucción. A ver. Amor y prosperidad. Verdadera. Era lo que iba a decir. Era lo que iba a decir ella. No importa, de igual. La verdad. Salvación. Amor. Infalible. Todo. Guía y sabiduría. Quedan muchas cosas todavía. Sí. Jesucristo. Arturo. Paz. Fuente de alimentos. Vida eterna. Misericordia. Salvación y esperanza. Agua viva. No, si yo los debo. Pero váyanse esta noche también con ese pensamiento, ¿verdad? Vayan esta noche con el pensamiento en su corazón de lo que significa la palabra de Dios para nuestras vidas. Hay muchas cosas que decir ya en septiembre, cuando llegue, que estaremos hablando acerca de ello. Realmente es un río inagotable de sabiduría. La palabra de Dios es algo que sin ella no se hubiese sostenido este mundo, porque dice la palabra de Dios que nosotros como cristianos somos columnas y baluartes de la verdad.
sostenemos a este mundo. Si no fuera por los cristianos en este mundo, el mundo estuviera ya destruido completamente. Pero Dios, por su inmensa misericordia, como hizo también allí en Sodoma y Gomorra, por aquellos que prevalecieron, aunque sean 10 fieles, se hubieran habido y no se hubiese destruido nada. Entonces, amados hermanos, la palabra de Dios es Cristo. Pues muy bien, estos son los anuncios que tenemos para estos días. Santa Cena. Sí, gracias por decirme. Ahora mismo estamos hablando de la Santa Cena. Gracias por decirme. Sí, este próximo domingo, después del mensaje de la palabra, pues tendremos la mesa del Señor. Y bueno, ahí participaremos los miembros de la iglesia que están en comunión con el Señor, pues estaremos participando de este tiempo. Así que prepare su vida, prepare su alma, su mente, su corazón para este tiempo de recogimiento, para este tiempo realmente de esa autopercepción de lo que realmente Dios ha hecho en nuestras vidas, de esa, como siempre decimos, introspección, ¿verdad? Introspección es mirarnos por dentro, mirar nuestras conciencias, mirar cómo está nuestra condición espiritual, y eso es muy importante delante de nuestro Dios. Vamos a buscar allí en nuestras Biblias el Salmo 14 y vamos a leerlo completo. Vamos a ponernos en pie. El Salmo 14 y vamos a leer de manera alternada. Me hubiese gustado, pero bueno, no es así, no va a ser así, pero en algún momento me hubiese gustado que los jóvenes hubiesen estado presentes en este pequeño reflexión, en este pequeño estudio que yo voy a dar hoy, pero les prometo que se los voy a llevar a ustedes en algún momento. Y bueno, de todas maneras, si quieren, si desean, después en las redes sociales, pues pueden también verlo, ¿no? Así que estaremos, ahora mismo estamos transmitiendo para YouTube y después también lo pondremos en Facebook. Vamos a leer este Salmo 14, dice: necedad y corrupción del hombre. Comenzamos, dice la palabra de Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran al pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a pedirle a la hermana Amarilis que ella tenga unos momentos de oración. Padre, Señor nuestro, estamos agradecidos, Señor, por este día que tú nos has regalado, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, leída. Gracias porque está llena de sabiduría, Señor. Ayúdanos siempre a discernir en ella con tu paz y tu guía, Señor. Sé con el mensaje que va a traer nuestro pastor, Señor. Sé con los jóvenes también que van a tener su parte. Y sé con todos nuestros hermanos que están aquí presentes, Señor. Mira las peticiones de tu corazón, Señor, para que sean contestadas de acuerdo a tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, pueden sentarse, vamos. Los jóvenes tienen su tiempo. También a Rosamari, que allí dejó al papá cumpliendo con sus funciones y está aquí con nosotros en esta noche. Qué bueno. Por favor. Gracias.
Muy bien, hermanos, usted va a coincidir conmigo en que una de las discusiones que nosotros tuvimos en nuestras épocas estudiantiles era acerca de la existencia de Dios. Usted llegaba nuevo al lugar y aún sin ser nuevo, pero muchas veces esas conversaciones salían a colación, salían allí a la palestra, y había muchos grupos de personas que tenían ciertos pensamientos, pero por ejemplo, había personas que creían en Dios, dicen ellos, a su manera. Otras personas, otros grupos también, gracias hermano, habían otros grupos que, por ejemplo, eran irrespetuosos con los cristianos, porque eran mandados. No era porque realmente les salía de su corazón, sino porque estaban ya adoctrinados, ¿verdad?, en ello, estaban educados en ese tipo de situaciones. Había otros grupos que sí, que respetaban a los cristianos. De hecho, les preguntaban cómo eran las cosas, simplemente por curiosidad. Muchas veces ni siquiera lo hacían de corazón, en el sentido de que querían conocer a Cristo, sino que lo hacían más bien por una curiosidad. Y por ejemplo, había otros neutrales, había otro grupo que decía, por ejemplo, bueno, algo tiene que existir. Pero ¿por qué decían que algo tenía que existir? ¿Saben? La mayoría de esos muchachos tenían, podríamos decir, un trasfondo de familiares que practicaban espiritismo, que practicaban la santería, que practicaban la brujería. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos veían esas manifestaciones en sus casas, o en la casa de los vecinos, o en la casa de sus abuelos, o en la casa de familiares, y entonces veían, por supuesto, reacciones y cosas sobrenaturales y cosas que no pertenecen a este mundo. Y al mismo tiempo le tenían un poco de aprehensión, le tenían un poco de miedo, y ellos entonces decían que algo tenía que existir. Había otras personas que lo hacían de manera sincera. Yo recuerdo un compañero de estudios en la universidad que era cristiano, y yo le pregunté, bueno, ¿cómo fue que te convertiste? ¿Cómo fue que llegaste al Señor? Dice, bueno, lo primero que yo hice fue, a mí nadie nunca me habló del Señor, ni en mi casa nunca se habló de Dios. Y yo una vez estaba en el patio, estaba no sé dónde, y estaba mirando la naturaleza, las cosas, estaba mirando yo, y yo decía que algo tenía que existir, y de algo tenían que provenir las cosas, y empecé entonces a indagar. Y a partir de ahí entonces me uní a una iglesia, y entonces me explicaron. O sea, fíjense por donde Dios también comienza a trabajar en las personas. Entonces, finalmente llegan los ateos. ¿Qué pasa con los ateos? Bueno, esto, ateos, significa es una palabra que se divide en a y teos, o sea, que no aceptan la existencia de Dios. Pero ¿qué pasa? Ni ellos mismos se creen que son ateos, porque de acuerdo a lo que hemos visto, hay que tener más fe para ser ateo que para ser cristiano. Porque hay que tener más fe para pensar que todas las cosas de este mundo se hicieron solas, y para creer que detrás de todo ello hay una mano poderosa que puede, que ha trabajado, una mano inteligente, una mano sabia, y una mano todopoderosa que ha hecho todas las cosas. Entonces, uno de los argumentos fundamentales de los ateos, ¿cuál es? Que Dios no puede existir. ¿Por qué? Porque hay mucho mal en el mundo. ¿Iba a decir algo? Sí, porque hay mucho mal en el mundo. Y entonces, porque no han visto a Dios muchas veces, o porque muchas veces también tienen una mente incluso tan materialista, diríamos nosotros, que están enseñados y educados a no creer en las cosas que son sobrenaturales, sino solamente en creer, o sea, ver para creer. Hay personas que dicen ver para creer. Ahora, si a todo eso se le añade que en la mayoría de nosotros los que estamos aquí venimos de países, excepto la hermana Alida, pero venimos de países, por ejemplo, que han tenido en muchas escuelas una educación y un adoctrinamiento hacia el ateísmo. No sé, en Nicaragua, en su niñez y en su juventud también, pero han sido enseñados en esa relación. Ahora, le han enseñado a los estudiantes la no existencia de un ser sobrenatural, y donde ellos se fortalecen y se rigen a través de las diferentes filosofías, y estas cosas, cuando el ateo las acepta dentro de sus argumentos, entonces fortalece cada vez más su posición. Entonces, de todas maneras, yo recuerdo que cuando uno trataba de defender la existencia de Dios, eran discusiones interminables, y todo el mundo opinaba, y había allí que hacían un coro, y había muchísimas personas que hablaban y daban opiniones. ¿Y qué pasaba al final de todo?
al final todo quedaba igual, cada uno se iba a su lugar, cada uno se iba, generalmente eran las noches antes de dormir, y cada uno se iba allí a dormir a su cuarto o a su litera. Y lo más interesante es que podría parecer que ninguna de estas discusiones, por decirlo de alguna manera, podrían tener algún efecto positivo en las personas. Nos podría parecer eso. De hecho, muchas veces a nosotros nos da la sensación de que es algo improductivo. Y al final decimos, oye, ¿para qué yo dije todas estas cosas? Si de todas maneras toda la gente lo que están haciendo es negando y renegando la existencia de Dios. Pero amados hermanos, recordemos que Dios siempre tiene un propósito con todas las cosas y con todos sus hijos donde quiera que están. Y la palabra de sus hijos, la expresión de sus hijos vale mucho, tiene mucha importancia y lo hemos visto también con los años. Muchos de los ateos con los que nosotros debatimos en aquellos tiempos, bueno, no sé ustedes, pero yo he conocido a muchos que se han convertido al Señor Jesucristo. Y hay muchos que han vuelto o han venido a los caminos del Señor. La gracia y la misericordia de Dios les han alcanzado y han accedido a creer en Jesucristo. Así que ningún debate de lo que nosotros tuvimos en aquella época fue insuficiente, ni fue por gusto. Ningún debate de aquellos, bueno, pues no tuvo efecto, al contrario, Dios no pasó por alto estas palabras, porque Él sabe las palabras precisas que tiene que poner en nuestras bocas, según nos dice la palabra de Dios, que ya yo pondré palabra, le decía ya a sus discípulos, palabra en su boca para que ustedes digan lo que yo quiero que ustedes dejen saber. Y muchas veces, sin saber nosotros los mismos términos, aplicamos algo que nosotros llamamos apologética, que es la defensa de la fe. O sea, poder hablar con otra persona y demostrarle desde el punto de vista material, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista químico, desde el punto de vista astronómico, todas esas cosas, que Dios es un Dios real, que Dios existe. Intentar hacerlo es lo que técnicamente se llama apologética o la defensa de la fe. Y nosotros los cristianos tenemos que involucrarnos también en nuestra defensa de la fe. Muchas veces nos aburrimos, cuidado con eso. Bueno, ya yo estoy cansado de hablar a fulanito o hablar a la gente y la gente no comprende y la gente no entiende y la gente me ofende y la gente... Pero no, hermanos, no podemos desmayar. Pero lo que hacíamos nosotros en aquellos tiempos y lo que debemos hacer también actualmente son cosas que lo debemos hacer de corazón, lo debemos hacer de manera ferviente, con deseo de que los demás sean alcanzados para Cristo, aunque ahí no termina todo, porque nosotros tenemos que después allí en nuestros aposentos cerrar la puerta, orar a nuestro Padre que ve en lo secreto, y nuestro Padre dice que ve en lo secreto que recompensará en público, así lo dice la palabra de Dios en el sermón del monte. Entonces, nuestro objetivo en aquel tiempo no era incluso hacer prevalecer nuestra posición. ¿Saben por qué? Porque si ese hubiese sido nuestro objetivo, nuestros corazones se hubiesen llenado de orgullo, de falso orgullo, de vanidad. Entonces no era que nosotros quisiésemos que la palabra que nosotros decimos hacerla prevalecer por encima de los demás, porque yo digo que es así, porque tienen que creer en lo que yo estoy diciendo, porque yo estoy convencido que es la verdad. Esa no es la posición nuestra, nuestro punto de vista no es así, sino dar a conocer a los demás que Cristo había hecho una obra grandiosa en nosotros, pero más que eso, decirles que Cristo hizo una obra grandiosa por ti también, por aquellos inconversos. Lo que necesita el Señor es que tú te acerques entonces en arrepentimiento por tus pecados delante de Él. Realmente puedo decir que fue una etapa que, a pesar de las contrariedades que tuvimos, a pesar de la oposición no solamente de los estudiantes, también de los profesores, oposición del gobierno, oposición de los vecinos, oposición de muchas personas, y seguramente usted está yendo a esa época anterior y antigua, a pesar de todas esas cosas y esas falsedades y persecución, ¿qué fue lo que hizo Dios con nuestras vidas? Cuando permanecimos fieles, fortaleció nuestro espíritu, fortaleció nuestros corazones, fortaleció nuestra posición, fortaleció el hecho de que nosotros sabemos a quién, como dice la palabra de Dios, a quién hemos creído y que ha sido poderoso para guardar también, dice la palabra de Dios, en nuestras vidas. Y esa actitud es la que nosotros siempre debemos tener, o sea, una actitud perseverante, como dice la palabra, sin desmayar. Ahora, el primer versículo de el Salmo dice así, dice el necio en su corazón,
no hay Dios. ¿Quién es el que dice esto en su corazón? El necio. O sea, la mayoría de las veces, fíjense, hermano, nosotros tratamos de suavizar las expresiones de la Biblia. Lo que la Biblia dice, nosotros lo suavizamos. Por lo general lo hacemos porque nosotros no queremos caer mal. Pero Jesús no fue así. Jesús fustigó tremendamente a aquellos o sea, aquellos hipócritas, a los fariseos, a los saduceos. ¿Qué les decía a ellos? Generación de víboras. No es que nosotros ahora salgamos por ahí, agarremos un ateo y le digamos, usted es una víbora. No, pero lo que quiero decir es que Jesús les decía a ellos, generación de víboras, sepulcros blanqueados, ¿verdad? Que por fuera sí parece bonito, pero por dentro están destruidos completamente. Entonces, nosotros a veces suavizamos las palabras que nos dice la Biblia cuando estamos frente a una persona que no cree en Dios. Muchas veces, por ejemplo, lo calificamos con adjetivos, con argumentos, diciendo, bueno, es que, pobrecito, él es así, o ella es así. Hay que comprender a esa persona porque no tiene la culpa de comportarse de esta o de otra manera, y realmente en el fondo esta persona es buena. En el fondo esta persona, bueno, pues tiene un buen corazón, etc. Entonces, eso muchas veces nosotros pensamos de las personas, pero la Biblia lo califica con una sola palabra. A estas personas que no creen en Dios de manera deliberada, ¿cómo le llaman? Necios. Les dice una palabra muy fuerte. Necios, les dice la palabra de Dios. Y esta es la creencia, este es el credo del que no es cristiano, o sea, del necio. No hay Dios. Este es el credo fundamental del necio. Pero fíjense, hermanos, el incrédulo es ateo, el necio es ateo hasta que empieza a temblar la tierra en un edificio de 80 plantas, por ejemplo, y empieza entonces a clamar a Dios, ¿verdad? Como ha pasado en estos días. También han habido 5 terremotos tremendos en estos días en diversas partes del mundo, en Japón, allá por Asia han habido 2 o 3 más, el de Caracas y acá de La Guaira, y ahora el de Colombia también. Han habido terremotos tremendos que han muerto muchísimas personas. Y entonces, en medio de esa situación, pues hay muchas personas que claman. Decimos que los terremotos es el evento de la tierra que más terror da, porque no avisa. No es como el ciclón. El huracán viene de lejos y avisa. Un tsunami, bueno, un tsunami ya hay ciertos elementos que avisan y ciertas cosas que se saben más o menos. Pero el terremoto sí que no avisa nada. Está encerrado en un edificio y eso es terrible. Yo experimenté, ustedes saben, yo solo lo he dicho, en Santiago de Cuba, cuando estaba allí en mi segundo año de la licenciatura en deportes, un 4 de septiembre, o un 3 de septiembre del año 89, creo que fue 90, a las 4 de la madrugada hubo un terremoto de 4.9. No fue muy fuerte, pero fue muy cerca de las costas de Santiago de Cuba, y se sintió aquello, que todas las literas de aquel albergue se movían y sonaban, que aquello parecía que se iba a acabar el mundo. Y bueno, allí la gritería que se formó de todo el mundo corriendo para todos lados, los nicaragüenses que estaban allí estudiando con nosotros, que ellos sí han sufrido las consecuencias de los terremotos fuertes allá en Nicaragua, eso sí que no pensaron en nada, se tiraron. Hubo uno que se partió una pierna, uno de ellos. Otros muchachos, yo les decía, se partió el dedo meñique porque agarró por una silla, así, hacia atrás. Y bueno, todo el mundo salió y nadie más subió a la habitación hasta que amaneció. Y bueno, realmente son cosas terribles los terremotos. Entonces, cuando ocurren esas cosas, que la gente se acuerda de Dios. Pero cuando todo entonces no vuelve a la casa, ¿qué pasa? Bueno, pues ya pasó, ya entonces se olvida del Señor. Entonces, todos sabemos, amados hermanos, que la posición del necio es una posición totalmente irracional. Entonces, ¿qué es lo que quiere el necio? Fíjense, y esto es una cosa importante que posiblemente sea la parte central de lo que estoy hablando acerca de los necios. ¿Qué es lo que realmente quiere el necio? ¿Saben lo que quiere el necio? El necio quiere que no haya Dios. ¿Saben por qué? Porque no quiere que haya alguien que le acuse de sus maldades. Entonces prefiere no creer en Dios. ¿Para qué? Para seguir su vida. Su vida libertina y su vida de pecado y de maldad. Por ejemplo, en primer lugar, cuando hay una persona que dice que no hay Dios, hay algo interesante. Fíjense, por eso digo que es irracional la posición de ellos. Cuando hay una persona que dice que no hay Dios,
está presumiendo que lo sabe todo. De hecho, se está arrogando una perfección, o lo que llamamos un atributo, que es el atributo de la omnisciencia. O sea, yo sé absolutamente, yo conozco, y yo ya tengo mis percepciones y sé que Dios no existe, porque para esa persona es imposible que exista un Dios más allá de su propio conocimiento, de sus límites del conocimiento. En segundo lugar, también el necio tiene un tipo de actitud, que es la actitud que le lleva a presumir también otro de los atributos de Dios, que es la omnipresencia. O sea, yo estoy en todos los lugares, y como yo estoy en todos los lugares, como es posible, yo no he visto a Dios por ninguna parte. Hubo un cosmonauta que a mí me da risa como lo llaman astronautas, porque el astronauta es el que visita los astros. Entonces van y salen un poquito de la Tierra y ya ellos son astronautas. Realmente no es así, son cosmonautas, están en el cosmos. Entonces hubo uno que dice que fue al cosmos, era un ateo, y dice: fui al cosmos y no vi a Dios, con lo cual y por lo tanto no hay Dios. Eso fue muy famoso, no recuerdo exactamente el nombre de esa persona, pero se atrevió a decir eso. ¿Por qué? Porque pensaba que realmente con él simplemente ver, eso ya le daba la posibilidad de que tenía que creer en lo que ha visto. Es realmente totalmente materialista. Entonces, esa persona que cree de esa manera es como si diría: estoy presente en todo lugar a la vez y no he visto la presencia de Dios en ningún lugar. ¿Por qué? Porque no puede existir en el nivel de Dios sin que yo lo sepa. O sea, son temas arrogantes también de ellos. Y amados hermanos, es otro de sus errores, porque este tipo de personas no reconoce la complejidad, por ejemplo, del mismo cuerpo humano. ¿Cómo es posible que el cuerpo humano, con su perfección, haya sido algo que se haya hecho solo? De hecho, algo que haya venido entonces de los animales. Cuando el propio Charles Darwin, que hizo la tesis esta de las especies, bueno, al final llegó a la conclusión de que realmente no podía existir esto, pero esa parte no lo dice porque no lo conviene. Y bueno, pues se está también cuestionando este problema se ha estado cuestionando durante los últimos años en la comunidad científica, diciendo que verdaderamente es imposible, porque los monos, desde que se sabe que hay monos, no han ni siquiera evolucionado, ni siquiera un ápice, ni siquiera. O sea, la evolución quizás de un mono podría darle un cierto halo de esperanza a aquellas personas que piensan de esta manera, pero realmente pues han fracasado con sus experimentos. Entonces, amados hermanos, ¿cómo puede ser posible que ellos no reconozcan la maravilla de la creación de Dios, la infinitud del universo, pensando y diciendo que esas cosas se hicieron solos, ¿verdad? La precisión de cada uno de los planetas, la manera en que Dios dispuso la Tierra para que fuese posible el sostenimiento de la vida aquí en la Tierra. Por ejemplo, la Tierra, ¿usted sabe a cuántos kilómetros por hora gira la Tierra en su eje imaginario? Bueno, nosotros aquí, por ejemplo, en nuestro país, ¿cuál es la velocidad mayor que nosotros podemos ir? A 70. Vamos a llevarlo a kilómetros para que tengan una idea. 120 kilómetros por hora, 110 kilómetros, 130 kilómetros, los más usados. ¿Saben a cuánto gira la Tierra en su eje imaginario? 1600 kilómetros por hora. Así que imagínense. ¿Y cómo nosotros no nos damos cuenta? Bueno, porque la Tierra es muy grande, nosotros muy pequeños relativamente para que nos podamos dar cuenta, y además la fuerza de atracción de la Tierra, el tema de la gravedad, nos permite que nosotros sintamos el movimiento. Así que cuando usted ve salir el Sol lentamente, o la Luna que va caminando lentamente, ese es el movimiento de rotación de la Tierra. ¿Y qué significa? Ya les digo, 1600 kilómetros por hora. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasa si la Tierra girara más lenta? En vez de 1600, por ejemplo, que girara, no sé, a 1000 kilómetros por hora. ¿Saben lo que pasaría? Los días se iban a multiplicar, o sea, fuesen mucho más. En vez de tener 24 horas, o sea, los días de día, en vez de tener unas 13 horas de luz, tuviésemos aproximadamente unas 20, 25 horas de luz. La noche, en vez de ser una noche también de unas, no sé, 11 horas de noche, tuviésemos aproximadamente unas 20, 22 horas de noche. ¿Qué significa eso? Imagínense ustedes si estamos sufriendo
con estas 13 horas de luz que tenemos nosotros en este tiempo de verano, ¿qué pasaría? Bueno, pues literalmente las plantas se iban a quemar. La vida en la tierra fuera insostenible. No nos podríamos sostener bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque ardería la tierra por todos lados. ¿Y qué pasaría del otro lado entonces en la noche? Bueno, fuera tanto el tiempo nocturno, entonces se enfriaría tanto la tierra que la congelación sería inminente y la vida también sería imposible. Así que fíjense exactamente el tiempo, y lo mismo le digo, si viaja, por ejemplo, a más velocidad, pues entonces también los días son muy cortos, las noches son muy cortas, no hay tiempo entonces quizás para la fotosíntesis de las plantas, o sea, no hay otro tema, por ejemplo, ¿qué pasa si la Tierra fuera pequeña como la Luna? Bueno, pues saben que la gravedad fuese tan suave que no pudiese sostener la atmósfera, no tuviésemos atmósfera. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, la Tierra fuese mucho más grande? Bueno, pues la gravedad fuese tan tremenda que nosotros no podríamos caminar ni siquiera. ¿Por qué? Porque la fuerza de atracción sería tan grande que no podríamos ni siquiera caminar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si los océanos fuesen la mitad de pequeños de lo que son actualmente? ¿Saben lo que pasaría? Hubiese un tiempo de sequía tan grande y tan tremendo que tampoco la vida fuese posible en este mundo, no fuese sostenible. ¿Qué pasa si, por ejemplo, los océanos ocuparan entonces mucho lugar, mucho espacio, y la tierra solamente fuera poca tierra? Bueno, pues existirían tantas lluvias torrenciales en la tierra que todas las inundaciones también harían imposible la vida en la tierra. ¿Se dan cuenta cuántas evidencias, amados hermanos, hay sencillas, fáciles de explicar, para decir el necio que esta tierra se hizo sola y que todas estas cosas se hicieron simplemente por el caos del universo? Realmente son cosas que no son importantes para tener en cuenta, no son datos que nosotros tenemos que tener en consideración. Por eso es importante, amados hermanos, conocer todas estas cosas y darlas también a conocer, porque a través de ello conocemos mucho más de las maravillas de la creación de Dios, y estas cosas, ¿saben qué? Nos acercan también más al Señor. Entonces, la Biblia nos dice que los ateos son necios, y quiero decir algo más y estoy terminando. La necedad no es una cuestión de inteligencia, porque puede existir una persona, por ejemplo, muy inteligente, como ha pasado, Stephen Hawking, por ejemplo. Hay muchos que han negado siempre la existencia de Dios hasta su muerte. Sin embargo, son personas que han sido muy capaces, han sido personas muy inteligentes, prominentes, personas con un nivel intelectual impresionante, personas que tienen esa visión fotográfica, que leen una página de un libro y ya se la aprenden completamente, y temas así. Sin embargo, siguen siendo necios. Sin embargo, hay personas que a lo mejor no tuvieron posibilidad de estudiar, o personas que no tienen mucha capacidad tampoco por mucho que estudien. Sin embargo, son personas sabias. Son personas sabias, ¿por qué? Porque han creído y han visto realmente que la salvación es de Dios, y han creído en la palabra de Dios, y han creído en Jesucristo, y se han arrepentido de sus pecados. Entonces, la segunda parte del versículo 1 nos dice: se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Entonces vemos que cuando Dios dicta su sentencia para los necios, el veredicto de Dios es que ellos mismos están corrompidos dentro de sí, dentro de su interior, y de su forma de actuar. Dice aquí la palabra de Dios es abominable. Entonces, cuando los necios dicen que no existe Dios, esto más bien lo relacionan con el deseo de seguir viviendo una vida de maldad. Y vemos que ese es su caso común, porque ellos quieren sostenerse bajo su propia depravación, y al mismo tiempo quieren evadir, quieren escaparse, quieren también evitar el temor, ¿saben de qué? De recibir una retribución eterna, de un castigo futuro. Ellos están intentando evadir el castigo de Dios a través de la negación de la existencia de Dios. Bueno, pues yo digo que no hay Dios, y a mí entonces no hay quien me juzgue. ¿Por qué? Porque yo dije que no hay Dios. No, no es así. La palabra de Dios nos dice claramente en Romanos 1 que la propia existencia, la vida, la naturaleza nos da a nosotros la posibilidad de conocer que Dios sí existe.
y nos lo pondrá en nuestra mente y en nuestro corazón. El hecho está en querer aceptarlo o no. Entonces, o lo aceptas o no lo aceptas, pero no hay términos medios. Recuerden que los términos medios no le gustan a Dios. ¿Qué pasó allí con la Odisea? Por cuanto no eres ni frío ni caliente, por cuanto eres tibio, dice la palabra de Dios. Bien, te vomitaré de mi boca. Nosotros no queremos que Dios nos vomite de su boca. Sería para nosotros lo más terrible que pudiera existir. Amados hermanos, nosotros no solamente somos llamados a creer en Dios, nosotros no solamente somos llamados a quedarnos en casa con nuestro propio conocimiento, estamos llamados también a enfrentar cualquier tipo de manifestación en contra de nuestros principios. Eso es lo que llamamos nosotros, al principio llamamos lo que es la apologética. Tenemos que enfrentar estas situaciones. No podemos tolerar el hecho de que alguna persona venga a intentar socavar nuestra integridad espiritual, moral, ni de echar por tierra todas aquellas cosas en las cuales nosotros hemos creído. Tenemos que defender nuestra causa delante de nuestro Dios con mansedumbre. Hace un tiempo un joven me dijo: pastor, Dios es un Dios injusto. Dios realmente pues es un Dios imperfecto. Y me dio ciertos argumentos. Lo que más me dolió a mí es que era un joven y había sido nacido, como decimos, y criado en la iglesia desde niño, desde pequeño, y había escuchado la palabra de Dios a través de los pastores, a través de los maestros, a través de sus padres y todas estas cosas. Y cuando yo escuché aquello, hermanos, yo quiero decirles que aquello me llenó un poco de indignación. Esa fue la realidad. Y allí intenté explicarle a esa persona las razones por las cuales los que somos injustos, ¿quiénes somos? Nosotros, no Dios. Y entonces, ¿qué pasa cuando suceden esas cosas? Dice la palabra de Dios así, allí decía: el celo del Señor, el celo de Dios, el celo por las cosas del Señor me constriñe, dice la palabra de Dios. Entonces, el celo por las cosas de Dios a veces nos lleva a molestarnos con diferentes personas. Pero cuidado, porque aquí, aún así, nosotros debemos tener un equilibrio y debemos hacer lo que dice la palabra de Dios allí en Efesios, que nos dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ni deis lugar, dice tampoco, dice: airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo, dice la palabra de Dios. Entonces, Pablo allí diciendo esto sabía que nuestro corazón realmente se enoja, nuestro corazón muchas veces se llena de ira por diferentes cuestiones, y nos habla y nos dice también que nosotros no debemos pecar. Podemos airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestra. Ahora, es interesante que en Efesios también allí 4, en el 26 y el 27 nos dice: airados, pero no pequéis, pero después en el 31 dice: no deis lugar a la ira. Desecha la ira, desecha el enojo, así que es mejor desecharlo de nuestros corazones. Y al final, yo recuerdo el debate entre el joven y yo le dije: mira, lo único que me quiero hacer es orar por ti. Lo voy a hacer de manera sincera y lo hice. Siento que también tuvo un debate con usted, ¿se acuerda? Hermana, estoy hablando de su nieto. Estoy hablando de su nieto. Lo que pasa es que no quería decirlo, pero qué bueno que se acordó. Estoy hablando con él. Ahora, fíjense, yo le dije: voy a estar orando por ti, por esta situación. Bueno, él se fue allí, Bubi estaba presente en ese momento. Y de eso hace ya como 5 o 6 años, o más. Cuando vinieron recién llegado ellos. Y bueno, David se fue, pero amados hermanos, con los años, de acuerdo a lo que supe a través de la hermana Bubi, supe que estaba él ya hablándole a otras personas, hablándole de Cristo a otras personas. Eso fue realmente algo que me llenó de satisfacción. ¿Y por qué yo menciono todas estas cosas? Porque nosotros como cristianos no podemos y no debemos tolerar que alguien hable así de manera deliberada, que hable injustamente acerca de Dios. Nosotros tenemos que presentar defensa, amados hermanos. Nosotros tenemos que defender nuestra causa. Eso es lo que debemos hacer nosotros, pero con toda humildad, con toda sencillez, y hablando también, como dice la palabra de Dios, para que nos entiendan, y para hacerlo no con reproches, no con odio, sino más bien con amor y con mucho cuidado. Sabemos que Dios, dice la palabra de Dios, que es quien pelea nuestras batallas. Es verdad, ¿verdad? Pero también nos dice el mismo Señor: mía es la venganza, yo pagaré. Pero también nosotros tenemos que defender con vehemencia, tenemos que defender
lo que un día Dios hizo por nosotros. Nosotros no podemos callarnos ante un mundo que es un mundo totalmente indiferente y un mundo cada vez más necio y un mundo que intenta diariamente atenuar, ¿verdad? Quitar de nuestra boca, hacernos callar constantemente la obra redentora del Señor Jesucristo y de lo que hizo en nuestra vida. Estuve leyendo allí un post donde dice algo más o menos así, que es lo que Satanás se ha encargado de hacer a través de la historia. Dice así: el cielo, o sea, Satanás se está encargando de que el cielo cada vez parezca menos atractivo. Se encarga de que el pecado sea más tolerable y se encarga también de que el infierno sea menos creíble. Y eso lo está sufriendo nuestra sociedad actual. La gente es indiferente a las cosas de Dios, porque muchos piensan que no hay infierno. Muchos piensan que el cielo es un cuento de hadas. Muchos piensan que el pecado es algo relativo. Entonces relativizan todas estas cosas y Satanás está detrás allí con sus argumentos, con su maquinaria. Lo estamos dando aquí en los miércoles, hablando acerca del Apocalipsis y todo lo que ha presentado y ha hecho Satanás para poder dominar este mundo. Pero en cuestiones de eternidad, en cuestiones bíblicas, para el cristiano, amados hermanos, no puede existir la relatividad de las cosas. No podemos relativizar a Dios, no podemos relativizar las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras son absolutas y lo que ha dicho Dios en su palabra es exacto, correcto y perfecto. La palabra de Dios es, como decimos, inerrante. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios no tiene ni contiene errores. Bajo el concepto, porque Dios es un Dios absoluto, es un Dios que no cambia y su palabra tampoco cambiará. Oremos en esta noche para que Dios nos dé sabiduría. ¿Para qué? Para poder presentar en este mundo defensa con mansedumbre. Así lo decía el apóstol Pedro. Quiero leer estos versículos y voy a terminar con ellos. El apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículos 14 al 16, nos dice: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y fíjense lo que dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Qué palabras más fieles, amados hermanos. Y el versículo 15, lo voy a leer de nuevo: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Santificad, dice aquí la palabra de Dios, a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados, o sea, de esa manera entonces vamos a estar preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Que el Señor le bendiga. Hace 2 días en la cafetería estábamos hablando algo de yo le dije: aquí no, ese vocabulario no se utiliza. No, pero si no se dice, no se dice. Y me molesté un poco y le digo: Jesús entró al templo y estaban vendiendo allí en el templo, y él le dijo que habían convertido su casa en cueva de ratones. Y esto aquí no es ningún lugar. Había una ventana y salió y dice: no, aquí le dije, porque le viró la mesa. Así que no. Sí. Se quedó, había una ventana y salió, pero dispararon. Sí, lo que pasa es que últimamente está viniendo una generación, y no solamente esa generación, sino también que a ellos no les importa. Ellos públicamente en cualquier lugar pues empiezan a hablar sandeces y empiezan a hablar palabras. Dice la palabra de Dios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y entonces si hay una gente en tu negocio, pues tiene que respetar las reglas de ahí del negocio. No importa que se pongan bravos o que se pongan como se pongan. Ellos tienen que... Aquí no se dice mala palabra. Dice la palabra de Dios que no salga palabra corrompida. Claro. Y aunque usted no sea cristiano, yo soy cristiano. Mi testimonio, ustedes lo tienen que cuidar aquí. Exacto, tiene que respetar. No, y aunque no sea cristiana, la gente no se da cuenta de esas cosas. Ellos piensan que es normal.
Hace poco yo estuve hablando con una persona también, y entonces él sabe que yo soy pastor, y empezó entonces a decir, digo una mala palabra, y dice, ¿no te molesta que la diga? Y entonces le digo, nosotros los cristianos pues no decimos malas palabras y tampoco nos gustaría que la gente se entere, ¿no? Hasta cierto punto. Nunca debemos tolerar esas cosas. Pero bueno, después les voy a mostrar y les voy a comentar también algunas cosas interesantes que pasó en esa comunicación que tuvimos entre esa persona y yo, que fue la verdad muy, muy interesante. Y quiero hablarles después en algún otro momento acerca de lo que está haciendo la llamada inteligencia artificial. Entonces, hay una parte que se puede utilizar para bien, pero hay un trasfondo también tremendo. ¿Por qué? Solamente les voy a dejar esto. Están utilizando y se están basando en la inteligencia artificial como si fuera su propio Dios. Están dejando al Señor hablar. Consultando. Y entonces, y más cosas, muchas más cosas que después ya les contaré, que son muy interesantes porque me han pasado directamente y nos hemos dado cuenta de que realmente están intercambiando el consejo de Dios y están aprendiendo de la inteligencia artificial temas de comportamiento social y temas de comportamiento moral basados en la inteligencia artificial. Entonces se están relegando a Dios a un plano inferior. Ya estaremos hablando acerca de ello. Así que bueno, que el Señor les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Bien, vamos a orar, vamos a orar por los enfermos de nuestra congregación y vamos a mencionarlos. Bueno, tenemos aquí a la hermana Ena, que estuve hablando con ella hoy, y bueno, todavía está ahí. El miércoles le van a dar una respuesta a la hermana Ena de qué es lo que realmente va a hacer. Todavía está allí. ¿Cuántos han ido a visitar a Ena? Debemos sacar un tiempecito, debemos sacar un tiempecito y visitarla más a menudo. Yo fui en estos días, fui allí con Kevin y estuvimos visitando, y bueno, pues debemos visitar a la hermana Ena. Es muy cerca de aquí, está ahí al lado de Jackson, antes de llegar a Jackson, en un centro de rehabilitación, detrás de la iglesia bautista esa americana que hay ahí cerquita. La iglesia americana está antes de Jackson, a mano izquierda, allí mismo está ella cerquita. Así que estaremos orando por ella, estaremos orando por el pastor Enoch también, y por Erilda, porque Erilda también tiene sus problemas. Sí, lo tengo aquí, sí. Vamos a orar por Nelson también. En estos días Nelson estuvo con esa obstrucción intestinal y estuvo muy mal, con un dolor terrible, pero bueno, no tuvo que operar con todas las cosas que le hicieron allí. Bueno, pues ya gracias a Dios está bien. De hecho vino aquí el miércoles pasado, el miércoles hace 2 días, y estuvo aquí con nosotros, pero tenemos que seguir orando por él. Estaremos orando por también el hermano Julio. El hermano Julio tiene una situación ahora mismo difícil, y el tema de él es que se le acabó el tema del seguro. Desde diciembre está ingresado, y entonces ya no tiene posibilidades de que lo admitan más en un hospital, sino pagando. Y recuerden que eso cuesta diariamente miles de dólares. Entonces ya lo han mandado para la casa el martes, este próximo martes quizás, ya lo han mandado para la casa. Allí solamente va a tener 1 hora de enfermera o de médico o de DJ, y entonces el resto del tiempo es complicado porque Kimberly está trabajando ahora full time, y también, bueno, pues Joana también tiene que trabajar y trabaja, entonces es difícil y complicado lo que está pasando ellos. Ayer Ron y yo estuvimos allá en su casa, estuvimos allí con Kimberly y con Joana, así que tenemos que orar por eso. No sé si se agregó algo por el seguro. Ustedes en el lunes ¿Te responden? Sí. Ok, mi hermano, que esa gente del seguro médico y seguro de vida, está tratando de ver si se puede resolver algo por alguna parte. Así que esperamos en el Señor que algo pueda pasar. Pero ya lo mandaron directamente a la casa, tipo. ¿Y qué pasa? Que antes de volver a retomar en la condición que estaba,
desde el punto de vista del seguro, para poder retomar nuevamente esas ayudas tiene que pasar 60 días fuera del hospital, sin asistencia, sin nada. Ya esto lo expliqué aquí el pasado miércoles, así que es difícil la situación. Así que llame también a Giovanna, oremos por ellos y el Señor permita que pueda ser efectivo. Él está en un estado prácticamente vegetativo porque él no habla, él solamente mira, parece que entiende, pero con los estrogos que le dieron. Y también recuerden que a él le hacen hemodiálisis en días alternos, así que la situación es bastante complicada. Así que oremos por él también. Estaremos orando por Vicky también, que recuerden que perdió a sus hermanas. Creo que ahora el fin de semana estuvieron allí ya en el sepelio de su hermana, la que murió aquí. Y bueno, la que murió en Cuba sí fue allí enseguida, pero estaremos orando también por ella. Por la abuela, que en estos días también estuvo ingresada. Aquí también por Lisette Valdés y Lisette también Suárez, así que estaremos orando para que el Señor fortalezca allí sus rodillas. Bueno, tenemos que decir que Charo también tenemos que orar por ella, porque no pudo sostener el embrión que inicialmente le pusieron, y estaba bastante atribulada. Yo la he llamado un par de veces, pero no me ha contestado. Y bueno, pues sí nos mandó un mensaje de audio donde, bueno, el Señor tiene todas las cosas bajo control y sabe. Entonces los médicos le han dado una esperanza de un 90 y tantos % que en esta segunda vez, pues sí, que va todo a ir bien, pero bueno, sabemos que ahora inicialmente este intento pues fue un intento fallido. Así que bueno, Dios sabe y está en control de todas las cosas y lo ponemos todo en sus manos. Así que la vida depende del Señor y todas las cosas pues dependen de Él. Y también oremos, por supuesto, por ella y por Ronnie, para que el Señor le dé fuerzas en este proceso. Y estaremos hablando por Doris también, la señora que se siente por allí, trae a veces el niño pequeño en Santiago, que ella también está con un proceso médico, así que estaremos hablando por ella. Y estaremos hablando por Amarili también, en su brazo le hicieron un MRI hoy y en 2 días ya le dan el resultado. Dios permite que todo pueda ir bien y que bueno, que pueda recuperar la fuerza del brazo. Y estaremos hablando por Gamaliel y Betty también. Gamaliel estuvo aquí hoy. Yo pensé que iba a traer a Betty, que Betty me ha manifestado en estos días cuando ha hablado conmigo que ha querido venir aquí a los cursos de oración. Yo pensé que iba a venir hoy, pero bueno, no lo ha oído. Así que si ella me está oyendo, Betty, te esperamos. Te esperamos aquí en estos días. Así que bueno, de todas maneras estaremos orando por ustedes. ¿Alguien más enfermo? Bueno, esta amiga de nosotros que era de Cuba, de la iglesia que vive en España, que le diagnosticaron un cáncer de mama, la operaron y está con quimioterapia. Normal. Y también mi compañero de trabajo, Janet, que tiene una situación personal y queríamos hacer oración. Janet. Ok, sí, Normelis es una señora, bueno, la conocimos en nuestra juventud, yo creo que todavía hace más de 40 años. Por ahí, ¿no? Sí, por ahí, yo creo. Y sí, entonces, bueno, está viviendo en España y tiene esta situación. Janet, también la compañera de trabajo, hermano. ¿Alguien más? Bien, papá. Tatiana. Yo esta semana hicieron un consuelo para mi nieto y vitamina con la que hay mucho, dice la doctora que tiene que trabajar en inflamación, entonces esta hora tiene que hacerse una prueba y quería hacérsela aquí, pero creo que tiene que hacérsela cuando tiene que estar una semana antes y tomar un medicamento y la doctora no lo había dicho y yo creo que estuviera aquí porque yo la tomar y quiero tomar él. Y entonces que hay mucho dolor en los músculos. Ok, Tatiana. ¿Alguien más? Yo voy a Tampa, pero ella regresa el domingo. Pero van a pedir oración para que el proceso meditativo de la visa sea positivo, ¿sabes? ¿Verdad que sí? Diana. Diana. Ok. Entonces ya no vas a Tampa. No, porque vino la esposa a buscarla y ella regresa el domingo con los nietos de ¿Alguien más? Bueno, estaremos orando por los ancianos también, por los niños, por los jóvenes, por los líderes, por los inmigrantes. No sé qué le pasó a la libertad hoy, lo mismo.
Le iba a preguntar Sí. que vamos a ver entrar en el Ya. No, ella siempre escribe, pero hoy no escribió. Bueno, escribió. Quizás los niños, como han comenzado la escuela, quizás han tenido problemas y alguna dificultad. Proyecto de construcción también. Hoy estuve hablando también con Manolo y Mirta, por fin pude contactar con ellos. Yo llamo casi todas las semanas, pero nunca me contestan y porque a lo mejor están en médico. De hecho, hoy mismo iba para el médico. Yo fui ahora, iba a ir esta mañana a visitarlos a mediodía, pero estaban entonces en temas de médico. Y bueno, mandan un saludo también muy especial para la iglesia. Hay que seguir hablando por los ancianos de nuestra iglesia para que sean también los reconforten, ayuden en sus necesidades. ¿Alguien más enfermo? Bueno, oraremos por los diabéticos también de nuestra iglesia. dulce, lo más dulce. Por los más dulces o los más amargos, no sé, pero bueno, estaremos orando Por Colombia, por Colombia, sí, por este terremoto también que ha sacudido Colombia. Ya estuvimos hablando con la hermana Álida, pero bueno, allá la familia de Carlos pues no tiene problema, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios mío, ni los vecinos que dejamos allá en Medellín, porque se sintió fuerte, pero No hubo no hizo daño, allí en ese lugar. sino más arriba. Más arriba, más cerca de Bogotá. Sí, Al en este, el al eje oeste, cafetero, en el eje cafetero, tipo Sí, esa- Cali, Pereira, Pereira, Cali, Armenia. Armenia, allí el Todo valle del Cauca. Pero sí, ¿No? ahí siempre, Sí, y sí, cuando pierdo allá siempre pierdo en Medellín. Nosotros pasamos bastante sí. terremotos allá, pero verdad, no fueron fuertes, Ya, ya. pero sí, fueron fuertes. Muy bien, sí. Bueno, no es política, pero es toda por este país, porque el comunismo se está metiendo poco a Sí, poco. sí. Bueno, una de las cosas que iba a mencionar, y no lo mencioné en la reflexión precisamente, es que la filosofía marxista, por ejemplo en Cuba, en México, en Nicaragua, la filosofía marxista ha estado en las escuelas en todo el tiempo, que es la que permite que las personas se conviertan en personas ateas, porque les habla de que la no existencia de Dios y todas estas cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, en el primer año de universidad que yo estudié la filosofía marxista, tenía que aprobar la asignatura y los profesores sabían que yo era cristiano, y yo le dije, bueno, lo que dice, porque fue las preguntas que me hicieron en los exámenes finales y todo eso, y cuando yo respondí, pues yo dije, la filosofía marxista dicta esto, dice esto y lo otro. Yo no creo en eso, pero la filosofía marxista dice esto, que la materia es lo primario y lo secundario es la conciencia. Esa es la filosofía marxista, lo que le meten en la cabeza a uno. Que primero surgió la materia y después la conciencia. Y nosotros pensamos diferente, por supuesto, que primero fue la conciencia, en el sentido de Dios en su conciencia, y después fue que fue hecha la materia. Y entonces, claro, yo tenía que decir eso en la filosofía. Y claro, entonces, y una de las cosas que iba a decir, y no solamente en nuestros países, en las universidades de este país hay una campaña realmente acérrima, afirmando el tema del comunismo, el tema del marxismo en las escuelas. Bernie Sanders, que es uno de los que se ha postulado para el presidente de este país, es uno de los que está promoviendo estas cosas en las universidades. George Soros, un multimillonario, también que tiene mucho dinero conjuntamente con su hijo, pues está promoviendo también en todos los lugares de reuniones de estudiantes, está incluso regalando, haciendo regalos a las personas para escuchar sus conferencias. No hay que pagar, más bien él paga para que escuchen sus conferencias, y son conferencias que son todas relativas a lo que es el marxismo y a esa doctrina diabólica. Y realmente sí, este país está inmerso también en ese peligro tremendo. Gracias a Dios que tenemos unos años, podemos decir, de sosiego, y que han calmado todas esas cosas, que han apagado y opacado un poco esa carrera desenfrenada hacia esos temas ideológicos terribles. Damos gracias a Dios por eso. Si no fuera por eso, yo no sé qué ya fuera de este país, no sé qué fuera, pero realmente es así, hay que decirlo. La carrera que tienen los demócratas en la realidad con relación al tema de fortalecer los lazos sociales que tengan que ver con el marxismo en este país son absolutos y son brutales.
porque quieren masacrar, son personas que o sea, estoy hablando de los demócratas modernos, no de los antiguos. Los antiguos eran más tolerables, no importa que saliera un presidente u otro, más o menos la nación sería igual. Pero ahora hay una división muy marcada, una división que ahora mismo se está polarizando cada vez más y se están definiendo cada vez más. Y realmente, amados hermanos, tenemos nosotros que orar también para que estas cosas, pues Dios las controle. A ver qué se hace. Con la religión musulmana esa que quieren. Bueno, de hecho, fíjense que en Nueva York eligieron a un musulmán comunista. Mandar a un musulmán comunista. Y están saliendo al Senado para olvidarse del Senado. Entonces, ahora mismo hace poco me enteré que él ha abierto un supermercado enorme, o varios supermercados, donde las personas pueden comprar allí y le rebajan un 30% de los productos, del valor de los productos subvencionados. Pero ¿saben qué? Es obligatorio cuando lleguen allí para poder hacer esa compra con menos el 30%, que usted presente su identificación. Pero estar en contra y cuando usted entonces vaya a las elecciones, no presente su ID. O sea, cada vez que usted va al médico, cada vez, yo para entrar ayer en la casa, simplemente algo tan sencillo como Noemí y yo cuando fuimos a entrar al lugar donde vive Joana y Kimberly, allí en la caseta me tuve que sacar una identificación. No, todavía la sacamos. En el banco te piden identificación. Para botar la basura te piden identificación. Entonces, para votar no quieren identificación. ¿Por qué? Hay algo ahí. Hay un trasfondo un poco tramposo. Y hay una cabeza también que ya permitió que en cualquier etapa, puede ser un día antes de salir, pero ¿cómo estamos? Son cosas terribles que están pasando ahora. Sobre todas esas cosas, nosotros aplicamos siempre el texto bíblico que está ahí en Efesios, en Filipenses 4, el 7 y 8, 6, 7 y 8, por nada estéis preocupados. O sea, no son cosas que deben preocuparnos, pero son cosas que sí debemos llevar ante la presencia de Dios. Que no estemos preocupados no significa que estemos desentendidos. Eso son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque la preocupación lo que hace es sacar de nosotros la tranquilidad, la paz. Y Dios no quiere eso. Y además, la preocupación no va a resolver ningún problema. Así que lo que tenemos que tener es que orar a Dios por esta situación. Muy bien, vamos a repartir estos motivos de oración. Y bueno, por supuesto, por Cuba, por Nicaragua y por República Dominicana, que son los tres países representados aquí. Que el Señor también ponga su mano y obre con justicia. Vamos a pedirle a la hermana Elvia que esté orando por Julio y Nelson. La hermana Gubi va a estar orando por Ena y Enoch. La hermana Álida va a estar orando por Vicky y por la abuela. La hermana Giselle va a estar orando por Lisette y por Chavo. Noemí, tú vas a estar orando por Doris y por Amarilis. Por Gamaliel va a estar orando Gabriel. Por Gamaliel y Betty. Sí. La hermana María va a estar orando por la amiga de mi hermano y la amiga de nuestra, que se llama Normelvis, que ha sido intervenida por un tema de cáncer y que está viviendo en España. Está en la quimioterapia. Vamos a pedirle a Rosamari que esté orando por Janet, la compañera de trabajo de mi hermano, que pidió oración también. Y le pidió oración. Se llama Janet. Sí. Es un asunto personal. Sí. Vamos a pedirle a Arturo que esté orando por Tatiana, que es la hija de nuestra hermana Gubi. Dice, va a estar orando por Tiana, la hermana de Amarilis, que está ahí en México. Y también va a estar orando por los niños y los jóvenes de nuestra iglesia. Este fin de semana los niños tampoco van a estar. Las vacaciones los tienen secuestrados. No van a estar porque van a estar de vacaciones fuera de aquí de Miami. Pero bueno, que cuando regresen, pues regresen con esa hambre también de estar aquí en el templo y en la casa del Señor. Como nos dice la nieta, cada vez que vamos a buscar la daycare, ya cuando venimos por allí, que tocamos por el semáforo, que venimos para acá, dice, ¿quieres ir a la iglesia de la cruz? Dice ella.
¿quieres ir? O sea, ¿quieres ir? Es que quiero ir. ¿Quieres ir a la iglesia de la cruz? Y entonces quiere ir. A veces tenemos que pasar de aquí, pasar a su aula, allí, o sea, con Giselle, y se acuerda de todo. Se acuerda de todo. Empieza la burbuja, Jesús, y no sé quién, y empieza. Se acuerda de todas las clases. Empieza a decir cosas, digo, ¿cómo es posible? Y lo último que empezó a cantar fue, ¿qué fue lo que empezó a cantar el otro día? Allí. ¿Quién es el rey de la selva? Se aprendió esto, ¿de dónde sacó eso? Sí, se acordó. Y entonces, que los niños sientan siempre el deseo ese de venir aquí a la casa de Dios también. Las embarazadas también. Sí, las embarazadas, efectivamente. Bueno, embarazadas ahora mismo. Tenemos otra. Sí, las paridas. Porque sí, tenemos otra. La esposa del primo de Fife, ¿cómo que se llama ella? Mailén, que trae un niño, por cierto, después de tantos varones. Hay que ver sale Mike que empieza los niños. Sí. Así que bueno, vamos a pedir al hermano Harold que esté orando por los líderes y por los inmigrantes que tienen su situación todavía complicada. Los temas estos de I220A, I220B, el CBP-1, el parol, todas estas cosas, que todavía no tienen permiso de trabajo, para que el Señor permita que todas estas cosas se puedan solucionar. Adriel ora también por los ancianos y por el proyecto de construcción, y todos estaremos también orando por este proyecto de construcción. Ora por las paridas también, y bueno, que el Señor permita también que la hermana Charo pueda estar bien. Estaremos orando también, vamos a pedirle también a Arturo que esté orando por los hermanos de aquí de la iglesia que están con diabetes. Hay muchos. La diabetes es algo que realmente nadie quisiera tener, pero es un padecimiento que viene en este momento y después se acostumbran ya a vivir con ese padecimiento. Sí, pero a largo plazo puede dejar. Sí, entonces está Harold, está Gabriel, está Noemí, está también la hermana Úrsula, también está Elvia, también hay unos más. O la zona, o la escena. Sí, es tremendo. Ok, bueno, vamos a estar hablando, vamos a hermanos, unos 5 minutos, pero recuerden, yo siempre confío en ustedes, confío en que van a llevar todos estos problemas delante del Señor en todo este tiempo. Recuerden orar por Colombia y por esta situación que está sucediendo ahora y por también la situación crítica que existe en Cuba. Dentro de poco vamos a renovar también para entregarles el calendario de oración. ¿A cuántos todavía tienen el calendario de oración en sus casas? Bueno, si no lo tiene, yo se lo voy a entregar. El que no lo tenga, se lo voy a entregar de nuevo. Así que si ustedes se acuerdan y lo quieren pedir, pues se lo entrego. Otra cosa que quería anunciar. Hice varias copias de las 300 preguntas que hicimos aquí en la escuela bíblica y muchos hermanos hicieron algunas copias. Ya he entregado algunas. Algunas personas al finalizar el culto recuérdenmelo para entregárselas al que me las pida o alguna copia, que tengo varias ahí en la oficina y ahí se las entrego a cada uno. ¿Okay? Muy bien. Bueno, sería interesante. Si se la aprende, no, sería buenísimo. Porque entonces le obliga a estudiar más todavía. Y entonces se las estudia y ya el año que viene damos las mismas preguntas. No sé si va a haber carrera. No, porque va a ser a un solo abajo. Cuando ya sea un solo abajo, entonces cambiamos. Muy bien, vamos a orar 5 minutos. Harold nos guía en oración.
Padre nuestro, Señor y Dios, santificado sea tu nombre. En este momento, Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, con la confianza que tú nos has dado, de poder ir, Señor, delante de tu trono de gracia, intercediendo, Señor, por la necesidad de cada uno de nuestros hermanos, de cada una de las peticiones que se han mencionado, donde, oh Dios, mira cuánta necesidad, Señor. Si quizás ahora le falta todo, Señor, al hermano Julio, Padre, pero que no le falle la esperanza, Señor, en ti, donde sabemos, Padre, que por medio de la fe tú puedes abrir puertas a Dios para que Él pueda ser atendido. Mira, Señor, a nuestros otros hermanos, Padre, todos enfrentamos diferentes necesidades, Señor. Tú las conoces, se han presentado, Señor, hoy. Permite, Padre, que en tu santa voluntad, Señor, tú dispongas, Señor, a ayudar a cada uno de ellos. Y permita, Padre, que cada uno de ellos, Señor, en el alivio de tu piedad, también, Señor, pongas en el corazón gratitud. Padre, lo único que podemos decirte, gracias a Dios, porque sabemos que cuando vamos a ti, Señor, tú no nos echas fuera. Por el contrario, Señor, se extiende tu misericordia a la necesidad, Señor, del justo. Permite, Padre, que el tema de los migrantes, el tema, Señor, de nuestros hermanos que están necesitando, Señor, que tú pongas tu mano, Señor. Permite, Padre, que cada uno de ellos pueda ver, Señor, el sol diferente en el próximo día, Dios, de su levantar, que pueda ver en su corazón gratitud, Señor, y no queja. Te pedimos, Padre, que tú seas con cada una de las peticiones que se han mencionado, donde, oh Dios, con nuestra fuerza, Señor, va a ser imposible que haya una respuesta. Pero a través de la fe puesta en ti, Señor, sabemos de que tú traerás alivio a la necesidad de cada uno de ellos. Mira, Señor, los otros países, Señor, que confrontando conflictos, problemas, Señor, pero también ellos están necesitando de que tú pongas tu mano en ellos. Ayúdalos. Porque solo, Señor, sabemos que al depender de ti, Señor, sabemos que tú vas a ayudarnos en todos los aspectos. Te pedimos que sea con cada uno de los líderes aquí, Señor, de tu iglesia, donde, oh Dios, hace falta que se levante el liderazgo, que se sienta, oh Dios, el amor del uno con el otro para que la obra tuya pueda crecer, que se pueda, oh Dios, ver que tu Espíritu, Señor, tiene el lugar eminente, oh Padre, para que tú obres en la vida de cada uno de nosotros. Mira a cada uno de nuestros hermanos presentes, Señor. Ayúdalos en sus debilidades. Ayúdalos, Señor, de tal manera que ellos puedan volver, oh Dios, a integrarse y a recobrar fuerza de ti, Señor. Sabemos que los tiempos están malos, pero, oh Dios, mientras haya vida y esperanza, Señor, permítenos siempre venir con un corazón contrito, humillado delante de tu presencia, para saber, oh Dios, de que solo a ti te debemos la gloria y la honra, y que solo tu nombre debe ser, Señor, alabado, en vez de tanta calamidad que los gobiernos, Señor, proclaman. Permite, Padre, que a la luz de la justicia, tú, Señor, toque los corazones para que todos vuelvan sus ojos a ti y no a Dios a las promesas de los gobiernos. Te pedimos, Padre, que te quedes en medio nuestro, que atiendas, oh Dios, a nuestras súplicas y que en tu misericordia, Padre, traiga alivio, paz y esperanza. Tengo, Dios, por cierto, Padre, que estamos confiando en que tú hagas conforme tu voluntad y no la nuestra. Permite, Señor, que al domingo, Señor, que viene, donde su pueblo, todo tu pueblo se reúne, oh Dios, sea, oh Dios, para engrandecer, alabar y bendecir tu nombre, como tú te lo mereces. Ahora, Dios, tome control de cada una de la vida de nosotros, de la iglesia y de cada una de las tareas que hay aquí, Señor, en este templo. Mira, Señor, el tema de los jóvenes, que, Señor, ellos son el futuro, Padre, para que esto continúe, Señor. Mira a nuestros ancianos que quizás ahora están débiles, dale fuerza, Padre, para que ellos también puedan sentir que tú estás, Señor, en el control de ellos. Ahora, Dios, quédate en medio nuestro y permite que todo lo que se diga y todo lo que hemos estado, Señor, depositando en tus manos, tenga una respuesta. En el nombre de Jesús oramos.
hay motivo de gratitud en nuestras vidas, ¿verdad? Por tantas cosas que ha hecho el Señor por nosotros. Así que vamos a dejar a ustedes que nos hablen acerca de lo que Dios ha hecho por usted, o que tenga algún testimonio, alguna actitud de gracias. Quiero comenzar yo. Después de 4 meses y 22 días, en el día de hoy hemos concluido los trabajos de la casa. Me parece que si queda una cosita por ahí es algo muy sencillo. Cuando viniste para acá, a las 8 a las 7 y pico, todavía estaban allí, que usualmente ellos se van a las 5, pero querían terminar hoy. También vinieron a mediodía, vinieron un poco tarde. También se entonces ya mañana van a mudarse. Ay, qué bueno, gloria a Dios. Así que gracias a Dios por ello. De todas maneras, la mudanza más grande va a ser la semana que viene, con todas las cosas, pero por lo menos lo necesario ya para vivir y para estar ahí, pues va a ser ahora este próximo, o sea, mañana. ¿Cuánto empezaron a ver el techo? No, el techo se afectaron las trozas y algunas cosas, pero todavía aguanta. Entonces el techo va a ser quizás dentro de un mes, 2 meses aproximadamente, quizás antes. Pero bueno, sí también se va a arreglar también. Pero bueno, todo lo que es adentro, aire acondicionado, que lo pusieron ayer, y todos los detalles y las cosas que faltaban, y la cocina, y el baño, y todas las cosas, las puertas. Y gracias a Dios, de verdad que ha sido un tiempo, en el tiempo de Dios. Así que damos gracias también por sus oraciones, damos gracias a Dios por estar al tanto también de toda esta situación, y bueno, glorificamos al Señor por ha quedado la casa por dentro, ha quedado nueva. Así que cuando usted quiera ir a tomarse un café, avíselo con tiempo a Víctor allí para que él se lo prepare con tiempo. Si lo que le gusta es el té, bueno, pues también té. Y usted preguntará, bueno, ¿por qué no me invita un almuerzo? Bueno, también, no se llama almuerzo. Ahí ya tendría que involucrarme yo. Pero bueno, sí, pero lo que te digo. No, yo sé que tú sabes cocinar, y muy bien cocinas. Sí, todavía tiene deuda de un chivo por ahí que tiene que hacer, pero todavía. Bueno, así que bueno, damos gracias a Dios por eso. ¿Alguien más? También, bueno, es una bendición que se van a acercar también aquí. Mi mamá no puede, con la poca movilidad que tiene, no, los ascensores están rotos, y entonces para moverse y ir al próximo ascensor que está lejísimo es un problema, y bueno, realmente está pasando dificultades. Y también mi hermano, que tiene que venir todos los días varias veces a la casa a atender los animales, y las cosas que tienen en el parque, y los perros y todo, les resulta muy incómodo, pero gracias a Dios ya, pues a partir de mañana van a estar ahí. Sí, Amarillo. Yo quería dar gracias a Dios porque con el hijo de mi hombre fui al médico cirujano, me mandaron un medicamento que me ha sentado muchísimo para el dolor. Qué bueno. Y también me mandaron las terapias y el seguro me las va a cubrir todas. Vaya, qué bueno. Qué bueno. Así que yo Una pienso que resuelva con eso y no tenga que operarme. Si Dios quiere. Amén, amén. Y seguiremos orando por ti para que así sea. Sí, gracias por la oración. Amén. ¿Alguien más? Bueno, yo doy gracias, Señor, pues siempre, porque en verdad motivos de sobra tenemos para agradecerle. Ahí tenemos la hija de Carolina que vino a estarnos visitándonos, porque como ya nosotros no viajamos, Sí, ya es muy difícil para mover a Carlos. ya, claro. Entonces ella viene, como ya trabaja remoto, pues entonces viene y trabaja acá desde la casa. Ok. Y la acompaña. Pero doy gracias a Dios porque aunque estoy solita, pero no estoy solita porque Él está conmigo. Y eso me hace sentirme en paz y tranquila. Hay un versículo que dice, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Amén. Así es. ¿Alguien más? Sí. Yo le quiero dar gracias a Dios hace un mes. Mi abuela falleció y a pesar de toda la situación que él tuvo, primero para la gloria del Señor, ella había aceptado a Cristo hace tiempo, pero bueno, no era cristiana, era por lo que nosotros le hablábamos y eso. Pero bueno, en esos últimos tiempos mi mamá otra vez le predicó y ella aceptó al Señor. Y dice mi mamá que en el lecho de muerte que se veía la cara de cristiano como la cara de la persona que acepta al Señor, dice que mi mamá le dijo, no, ella estaba ahí falleciendo y no terminaba de fallecer y estaba en ese, y mi mamá la miró y le dijo, mi mamá se arrodilló a ella y le dijo, tú no lo ves, hazte como imagen, dale la mano.
le dijo, tú no estás viendo, tú no ves, no están viendo aquí por ti. Y la mujer lo hizo así. Mi madre dijo, dale la mano, camina con él, parte con él. Cerró los ojos, mira, En paz. y partió con el Señor Señor con una cara de paz. Qué bueno, qué bueno. Y ella le dio paz. El Señor Pero da. sabe que ella aceptó a Cristo. Y después, cuando ella le dijo, tú no estás viendo, y ella dice, El Señor da las oportunidades a parece un que, momento. ¿sabe que dice que viene la gente, Señor? Pues, Sí, sí, sí. dice, tú no estás viendo, y ella dice. Y también doy gracias a Dios porque a pesar de la situación tan terrible que hay en Cuba con el tema de la conexión y demás, yo no me hubiese enterado. Hubo un segundo de conexión porque Dios puso su mano. Cuando mi mamá avisarme y decir, tu abuela con mi marido están azul. Y yo me preparé entonces ese momento y dije, bueno, está falleciendo. Claro. Y no supe nada más. Mi mamá me dio eso 9:00 de la noche. Y no supe nada más hasta el otro día. No supe si terminó de fallecer o no. Sí, pero Hasta el otro día, a las 10:30 de la mañana. Que cuando hablé con ella me dijeron, sí, murió y ya la estamos enterrando. claro. Que es duro la situación que hay en Cuba, que tú no te enteras ni si un familiar si muere, sino apenas me preparé un poco porque ella me dijo, está la suya. Ya, claro. Pero no, ni siquiera supe si falleció o no. Pero por lo menos tuviste la Pero al oportunidad. menos Dios en su infinita misericordia permitió esa conexión así de por un segundo Sí, qué bueno. para yo saber eso. Así que doy gracias a Dios que a pesar de toda la enfermedad de mi abuela, que atravesó y eso, ¿Qué tengo tiempo? la mano del Señor. ¿Qué tiempo hace ya? Un mes hizo el día 11. Hace poco. Exacto, que ¿Y falleció. cómo está tu familia en España? En España está mi suegra. ¿Es tu Mi mamá madre? y eso está en Cuba. Ah, tu suegra. Sí, mi suegra que vive en España. Pero a pesar de todo, de la situación que hay, está bien. Gracias a Dios. Amén. ¿Alguien más? Bueno, vamos a recoger nuestras ofrendas y vamos a terminar. Arturo le ayuda a Ramón. Maravilloso es el 222. Vamos a pedir a Cristo, por favor, que nos ayude.
Amado Padre eterno que moras en los cielos, gracias, mi amado Señor, por la oportunidad, oh Padre, de poder estar reunidos esta noche aquí en tu santo y bendito nombre. Mira, Dios mío, ahora te pedimos, Padre celestial, que seas con cada uno de los hermanos, Padre celestial, que van de regreso a su casa, Señor. Cuida de ellos, Padre, permite que regresen con bien, mi amado Señor. Por tu amor, nos suplicamos y te damos gracias por su sacrificio en la